Hace unos minutos se acaba de actualizar la cifra de fallecidos oficial por las terribles riadas de ayer y la gota fría, y la cifra asciende ya a 95 personas muertas. Solo en la Comunidad Valenciana han fallecido 92 personas. Hay 2 muertos en Castilla-La Mancha, uno en la provincia de Cuenca y otro en Albacete, en Letur, y esta tarde se ha confirmado una víctima más en Málaga. A esta hora sigue habiendo todavía decenas de desaparecidos. El Ministerio de Defensa ha movilizado medios aéreos, a psicólogos militares y a perros para trabajar en las labores de rescate y de identificación de las víctimas, y se sigue trabajando también en el despeje de todas las vías afectadas. Esta tarde ha comenzado la organización de campañas especiales para recogida de donativos, comida, medicamentos y enseres con los que ayudar a los miles de afectados. Si ustedes saben cómo ayudar, háganlo. Si no, no estorben. Las lluvias han provocado apagones que afectan a 155.000 personas solo en la provincia de Valencia, cortes de carreteras y la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana y el corredor mediterráneo hacia Barcelona. El temporal se traslada ahora a Cataluña, Aragón, Extremadura, Navarra y el oeste de Andalucía. En Cádiz están en alerta roja por riesgo de acumulación de agua. Atención especialmente a Jerez, donde estamos viendo ya unas imágenes terribles. Y en medio de esta situación, nunca desprecien la capacidad de algunas personas para superar sus propias cotas de inmoralidad, porque esas personas encontrarán algún pretexto para batir su propia marca. Y esta vez, la pértiga con la que han superado su listón de indignidad, desgraciadamente, es la muerte de momento, 95 personas. Porque hoy, como cada miércoles, en el Congreso de los Diputados tenía lugar la sesión de control al Gobierno, y una vez finalizada se iba a celebrar un pleno con un único punto en día, que era la convalidación o derogación del decretazo aprobado por Pedro Sánchez para tomar el control total de Radio Televisión Española. La Junta de Portavoces de la Cámara había decidido que la sesión se desarrollara con normalidad y que al comienzo se guardara un minuto de silencio por las víctimas de la gota fría. Así ha sido. A las 9 de la mañana decía esto la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Antes de comenzar el pleno, si les parece, nos pondremos en pie, hacemos un minuto de silencio por las víctimas de la Dana, que ya son muchas, por todos sus familiares, por todos sus amigos, por todos los ciudadanos que están sufriendo esos momentos tan complicados, y evidentemente un apoyo enorme a los efectivos que están trabajando intensamente en estas horas tan difíciles. Después del minuto de silencio, la sesión de control comenzaba con la interpelación de Cuca Gamarra a María Jesús Montero, y se notaba que ambas no tenían muchas ganas de confrontar esta mañana debido a las terribles circunstancias que se iban conociendo desde Valencia. La actitud y el tono de la popular Gamarra y de la socialista Montero, con tono decaído y menos guerrero de lo habitual, contrastaba con la actitud de la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, porque al PP parecía que hoy les costaba hacer las preguntas de rigor, de control al Gobierno. Escuchen al diputado Jaime de Olano del Partido Popular y luego a Yolanda Díaz. Si no se ha suspendido este pleno, si no se ha aplazado este pleno y tenemos esta sesión de control, la obligación del Partido Popular es controlar al Gobierno como reza exactamente el orden del día. Yo le pregunto si cree que son suficientes sus mentiras del pasado lunes para depurar sus responsabilidades en todo este asunto. En primer lugar, mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y centrarnos hoy en lo que debe de ocuparnos, señor Olano. Y sí, señor Olano, hemos actuado con prontitud y con contundencia. ¿Para usted es más importante el valor político de un presunto maltratador que la protección de las víctimas? El machismo, señor Olano, no es ni de derechas ni de izquierdas. No todos somos iguales. Ustedes a día de hoy son todavía los del caso Nevenka.
El tono de Yolanda Díaz iba subiendo cuando le preguntaba a la diputada popular Esther Muñoz, que al inicio de su interpelación decía en voz alta algo que ella misma estaba pensando en ese momento, y es si se tenía que continuar con la sesión de control. Créame, señora vicepresidenta, si la digo que hoy es el único día en el que me gustaría no tener que preguntarle a usted nada. Créame si le digo que probablemente sea la sesión de control más difícil que este grupo parlamentario va a tener que hacer a su gobierno. Créame que no entiendo por qué ustedes, dos vicepresidentas, sus partidos controlan la mesa de este Congreso, no han pedido que se suspenda hasta el control para poder ir a trabajar. Créanme que no lo entiendo. Están a tiempo todavía, señoras vicepresidentas. Pero como la mesa de este hemiciclo no ha suspendido la control al Gobierno, nos vemos en la obligación de preguntarles y de controlarles. Estamos a tiempo, se lo vuelvo a repetir. Todavía pueden pedir un receso el señor Patxi López y que se suspenda esta sesión de control. Me gustaría, señora vicepresidenta, no tener que preguntarle si tienen un pacto para taparse corrupción por el señor Errejón. Si no fuera un día tan grave y si no fuera tan grave lo que estamos viviendo, de verdad, escúchese. El Gobierno de España no ampara la corrupción, ni hoy, ni nunca, ni lo hará mañana. No somos como ustedes, señorías del Partido Popular. Señora vicepresidenta, en un día tan duro como hoy, usted no ha tenido ningún escrúpulo en usar y manosear a una víctima como la señora Nevenka en una sesión de control como hoy, señora vicepresidenta. Su corrupción, señorías del Partido Popular, ha cerrado camas hospitalarias, ha recortado servicios públicos. Su corrupción ha causado un enorme dolor en España, señoría. Que el señor Feijóo hoy y todos ustedes siguen tomando sus decisiones en una sede en Génova pagada con dinero negro. Inmediatamente después tomaba la palabra el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, pero no para interpelar al ministro de turno o a la vicepresidenta de turno, sino para pedir que se terminara ya con eso. Yo creo que hoy no procede debate de este tipo en este pleno y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión plenaria por respeto a las víctimas de la DANA, que afecta a 3 comunidades autónomas. Creo que sería lo razonable hacer un receso, reunir a la Junta de Portavoces y que hoy mandemos un mensaje claro. Suspendamos el pleno y que el Gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis. El Partido Popular, es decir, el principal partido de la oposición, renunciaba a su momento para controlar al Gobierno y decía: vamos a suspender el pleno, hoy no toca. El siguiente en hablar era Patxi López, con un matiz a las palabras de Miguel Tellado. Escuchen bien. Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar de suspender el pleno de control de esta sesión. No sé si lo han escuchado bien, pero se oye a alguien decir: ahí está la trampa, ahí está la trampa. Porque Miguel Tellado decía: vamos a suspender el pleno, porque si no vamos a estar aquí con la confrontación política. Y Patxi López decía: vamos a suspender el pleno de control. El pleno de control, la sesión de control, pero no el pleno donde se iba a celebrar luego la toma de Televisión Española. La portavoz adjunta de Sumar y portavoz de Compromís, Águeda Micó, pedía la palabra para apoyar la propuesta de Miguel Tellado de suspender el pleno, aunque ella se la adjudicaba a Patxi López, quizá porque lo que quería también era suspender solo la sesión de control. Pido la palabra también para, como valenciana y como diputada y portavoz de adjunta a este grupo, doy apoyo a la propuesta que ha hecho el portavoz del Partido Socialista y creo que es verdad que estamos en un momento en que están diciendo que hay más de 50 personas muertas en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Por tanto, creo que podríamos dedicarnos todos y todas a gestionar esta crisis que está pasando en mi país. Se refería a la Comunidad Valenciana. Ante estas peticiones, la presidenta del Congreso optaba por suspender de forma momentánea el pleno, convocar de urgencia a la Junta de Portavoces para decidir
si continuaban y con qué continuaban. Eran las 9:30 de la mañana. La reunión de la Junta de Portavoces se ha extendido durante 1 hora y media y al final la mesa de la Cámara, con mayoría del PSOE y de Sumar, han decidido suspender el pleno ordinario, acabar con la sesión de control y las preguntas incómodas al Gobierno, pero convocar un pleno extraordinario hoy con un único punto del día: el asalto a Radio Televisión Española. Y una vez enterado de la decisión de los partidos del Gobierno, el líder del PP, Núñez Feijóo, convocaba a los medios en el escritorio de la Cámara para decir esto. El debate sobre si se ha de continuar o no se sostiene un minuto. Hablamos de decenas de muertos y de unos daños incalculables. El portavoz de mi grupo ha pedido, como ustedes saben, hace unos instantes, la suspensión del Pleno por la dana mortal que estamos sufriendo y ahora nos acabamos de enterar. Ustedes están escuchando el aviso que ha suspendido este Pleno, pero ha convocado un Pleno extraordinario con el único punto del orden del día, que es el control de Radio Televisión Española. Verán ustedes, sin peros de ningún tipo, esta actitud es despreciable. No son del todo conscientes de la gravedad de la decisión que han adoptado. El Pleno del Senado se ha suspendido por unanimidad de los portavoces. El Pleno de Control de Radio Televisión Española se ha mantenido por el Gobierno y los socios que apoyan al Gobierno. En una de las horas más graves de la historia reciente de nuestro país, la principal prioridad del Gobierno es el intento de control de los medios públicos. Insisto, he visto muchas cosas en política. He presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como este. Le pido al Gobierno que celebre inmediatamente un Consejo de Ministros, que declare luto nacional y que este Pleno no se celebre. Sabía que este Gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no se puede. Allá ellos. Allá su responsabilidad. Quedarán en la historia. Después de Núñez Feijóo comparecía la portavoz de Vox, Pepa Millán. No podemos dejar de sentir vergüenza y estupor al ver la actuación que ha tenido el Partido Socialista y todos sus socios en el día de hoy. Esta mañana la presidenta del Congreso ha decidido suspender la sesión de control para evitar que los ministros rindan cuentas, escudándose en las víctimas, las mismas que han olvidado y que no les han importado al convocar media hora después un pleno extraordinario y seguir asaltando las instituciones, que es lo único que está demostrando este Gobierno que le importa con esa actuación. Los diputados del Partido Popular, de Vox y de Compromís se han negado a participar en el pleno, un pleno que continuaba, y así lo anunciaba Francina Armengol. Empezaremos este pleno una vez oída la Junta de Portavoces y habiendo aprobado por una mayoría que vamos a continuar con la actividad parlamentaria. Por tanto, empezamos el pleno, que tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación del Real Decreto Ley por el que se modifica la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación de Radio Televisión Española. Y para defender el decreto subía a la tribuna el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que comenzaba su intervención casi justificándose. Miren de qué manera. La solidaridad con todas las víctimas, con sus familiares, con sus compañeros, con sus amigos. Poner en valor el trabajo de todos los servidores públicos. Lo quiero hacer especialmente como ministro de la Función Pública. Quiero reivindicar a todos los servidores públicos de ese país que desde ayer trabajan contra esta catástrofe.
Y en tercer lugar, poner en valor también la colaboración entre administraciones, que es imprescindible para situaciones como esta. La colaboración y la no disputa política, sino la colaboración entre administraciones. Por respeto a esta Cámara, daré una breve explicación del por qué y el para qué, 1 minuto, sin entrar en polémicas, pero sí explicarle a la Cámara el por qué y el para qué el Gobierno solicita la convalidación de este decreto. ¿El por qué? Sencillamente, para desbloquear el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, para que no estemos en televisión 5 años como estuvimos con el CGPJ, así de sencillo. Por respeto al Congreso de los Diputados, iba a explicar en 1 minuto la necesidad de un decretazo para cambiar las mayorías en la elección de los miembros del Consejo de Radio Televisión Española. Por respeto a la Cámara, 1 minuto de explicaciones, porque lo importante hoy era la votación. ¿El ministro no podía esperar 1 semana para saltar el Consejo de Radio Televisión Española? ¿Se tenía que hacer hoy, sí o sí? Pues mientras en el Congreso continuaba el pleno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién llegado de la India, salía en el Palacio de la Moncloa para hacer esta declaración institucional. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Nuestro pensamiento, evidentemente, también está con quienes ven su hogar anegado, sus pertenencias destrozadas, su vida cubierta de lodo. Os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes, y España entera está y estará con vosotros. Y España da siempre lo mejor de sí mismo en crisis como esta. España da siempre lo mejor de sí mismo en crisis como esta porque, gracias a Dios, España es mucho más que su gobierno. Mientras el presidente decía que España entera llora y que el pensamiento está en las personas que están sufriendo las consecuencias del temporal, su partido seguía lo suyo, con el Congreso medio vacío, sin la oposición, sin el Partido Nacionalista Valenciano Compromís, el PSOE y sus socios aprobaban el asalto de Radio Televisión Española. Votos emitidos 176, votos a favor 175, en contra 1 voto. En consecuencia queda convalidado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias. Esta vez el sanchismo no podrá decir que el estupor por la miserable decisión del Gobierno y sus socios y de la presidenta del Congreso es cosa de la fachosfera y solo de los pseudomedios. Hay izquierda mediática que no ha podido mirar hacia otro lado. La periodista Ana Pastor ha escrito en sus redes sociales: es una vergüenza que el PSOE y sus socios mantengan la votación del decreto para cambiar Radio Televisión Española. Se ha suspendido todo por la tragedia de la Dana, menos eso. Vergüenza absoluta. Y el programa de La Sexta, Al Rojo Vivo, de Antonio García Ferreras, informaba de esta votación con el siguiente rótulo: controlar Radio Televisión Española más importante que los muertos. Ante el escándalo por el comportamiento del PSOE y todos sus socios, menos Compromís, incluso ante ya las críticas de hasta personajes importantes de la izquierda mediática, el portavoz socialista Patxi López salía a decir esto. Pero bueno, vamos a ver, se ha suspendido el pleno en el que desgraciadamente damos la imagen de gallinero, de bronca permanente, que es el pleno de control. Se ha suspendido también el pleno de control porque el gobierno, en lugar de estar aquí, tiene competencias y tiene posibilidades de actuar y por eso hemos decidido que el gobierno se dedique a gestionar esas competencias para ayudar a la situación. Y tercero, no conozco ninguna empresa que haya suspendido hoy su actividad más que las directamente afectadas. Nuestro trabajo es legislar, que es lo que hemos hecho. Pero en el anterior pleno también había una iniciativa legislativa. ¿Cuál? La de los hidrocarburos. A Patxi López le han entrado ganas de trabajar justo el día en el que decenas y decenas de españoles habían perdido la vida y otros tantos estaban desaparecidos.
porque el gobierno tenía que llevar, por alguna razón, hoy a cabo su plan de controlar la radiotelevisión pública. Después de convalidar el decreto, el PSOE y sus socios han pactado los 11 nombres que se sentarán en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. La lista se va a votar en las próximas semanas para que tomen posesión antes del 23 de noviembre. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que el elegido para ser el próximo presidente probablemente es el exdirector general de contenidos de la propia Radiotelevisión Española, José Pablo López, que fue destituido tras haber fichado por un montón de millones a David Broncano. El PSOE lo quería mantener. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que el PSOE quiere nombrar como consejera a Esther de la Mata, actual directora de comunicación del ministro Bolaños. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que el PSOE pretende nombrar como consejera a Angélica Rubio, directora del Plural.com, directora de comunicación del PSOE en tiempos de Zapatero y la persona que defendió que el juez Peinado tenía 2 DNI y era un agente secreto. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que el PSOE pretende nombrar como consejera a Rosa León, cantante y política socialista, exconsejera socialista en el Ayuntamiento de Madrid. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que la propuesta de Esquerra para el Consejo de Administración es Sergi Sol, ex jefe de gabinete de Oriol Junqueras. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que la propuesta de Junts para el Consejo de Administración es Miquel Calçada, alias Mikimoto, rostro emblemático de TV3, reconocido independentista. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que la propuesta del PNV para el Consejo de Administración es Marisa Roncesvalles, ex portavoz y ex consejera de Educación por Geroa Bai en el Gobierno de Navarra bajo el mandato de Bildu. La nueva Radiotelevisión Española va a ser tan independiente que la propuesta de Podemos para el Consejo de Administración es Mariano Muniesa, colaborador de Canal Red de Pablo Iglesias. Estas eran las personas que hoy le importaban al PSOE y sus socios. Estos eran los nombres que hoy le importaban. Y después de aprobar el control de Radiotelevisión Española, el gobierno de Pedro Sánchez decretaba 3 días de luto oficial en España. No será hasta mañana jueves cuando el presidente del gobierno viaje a la Comunidad Valenciana. Al mediodía Sánchez presidía el comité de crisis en el Palacio de la Moncloa y después comparecía en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Le han pedido al ministro explicaciones por lo que había pasado en el Congreso con el PSOE y sus socios. Me gustaría conocer el por qué se ha suspendido el primer pleno del Congreso de los Diputados, pero sin embargo se ha continuado a las 11 de la mañana con el pleno que ha convalidado el decreto ley para Radiotelevisión Española. ¿Cuál era la premura? Simplemente respondo que fue una decisión de la Junta de Portavoces. De la Junta de Portavoces con el voto en contra de la oposición. A la misma hora que Ángel Víctor Torres echaba balones fuera y decía esto es cosa de la Junta de Portavoces, el PSOE emitía un comunicado anunciando que no va a hacer declaraciones políticas durante los 3 días de luto oficial. Los socialistas dicen en esa nota que es el momento de estar con las familias, arroparlas y apoyar a todas las unidades de rescate que siguen trabajando en condiciones durísimas. Y que la confrontación política tiene sus momentos, pero hoy es la hora de la unidad en el dolor. Así se ahorran en el PSOE hacer declaraciones durante 3 días, no vaya a ser que salga un escándalo de corrupción más en estos días. Una hora más tarde era el partido de Yolanda Díaz en el que tomaba la misma decisión y comunicaba que tampoco hará declaraciones políticas durante los próximos 3 días. Así se ahorran hacer declaraciones estos días sobre el escándalo de Errejón, no vaya a ser que salgan más noticias. Votar el asalto a Radiotelevisión Española, sí. Hacer declaraciones políticas los próximos 3 días, no. El argumento que ha utilizado Patxi López para librar al gobierno la sesión de control ha sido el de que no era el momento de la confrontación política, lo han escuchado antes, por respeto a las víctimas. Pues al tiempo que Patxi López pronunciaba estas palabras, su compañero diputado socialista del PSC, José Zaragoza,
decía en Twitter que el PP valenciano había suprimido un organismo que creó Chimo Puig, la Unidad Valenciana de Emergencias, y que esto era causa-efecto. Una hora después de la sesión de control, que se suspendía para que no confrontaran los partidos, otra diputada socialista, en este caso Luisa Sanz, escribía lo siguiente: lo que votas importa, la vida de muchísimas personas depende de ello. Y en otro mensaje añadía: las subvenciones a los toros no salvan vidas, y retuiteaba el mismo mensaje que José Zaragoza había puesto sobre la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias. Gabriel Rufián, diputado de Esquerra, no solo en Twitter, de viva voz, decía esto. Y hay gente que ha muerto porque, según quién, no quiso tener unidades de emergencia dignas y bien dotadas. A nosotros este asunto nos parece muy relevante, no solo por la miseria moral que supone el suspender una sesión de control para no confrontar por respeto a las víctimas y salir a los pasillos a decir que el PP mata. Hay que explicar qué es esa unidad de emergencia que creó Chimo Puig. Y nos hemos ido a febrero de 2023. El todavía presidente Chimo Puig aprueba vía decreto lo que denominó la UVE, Unidad Valenciana de Emergencias, y que pretendía convertirse así, algo así como la UME, Unidad Militar de Emergencias Autonómica. Y decide integrar la UVE dentro de la Consejería de Justicia e Interior junto al resto de cuerpos de emergencias. El mismo día de la aprobación de ese decreto del gobierno valenciano de Chimo Puig, varios sindicatos de bomberos de la Comunidad Valenciana se concentran frente a las puertas de la sede del gobierno para denunciar lo que a juicio de los sindicatos de bomberos era un chiringuito que nunca se había consensuado con ellos, que les iba a complicar todavía más la coordinación entre cuerpos de emergencia, que les restaba funciones y competencias porque para realizar sus labores ya estaban los bomberos de los consorcios provinciales y de los ayuntamientos. Lo que proponían ellos eran un único cuerpo de bomberos dotado de más medios, y así se los trasladaron a Chimo Puig, pitada incluida frente a la sede del gobierno. Puig nunca se reunió con ellos. Carlos Mazón, entonces candidato o presidente del PP valenciano, se reunió con ellos y a la salida dijo esto. No puede ser que el resumen de la Generalitat sea más directivos en despachos, el gobierno más caro de la historia, que es el que tiene Chimo Puig en estos momentos, crean nuevos chiringuitos, como esta nueva UVE, que enfrenta a cuerpos de bomberos entre sí y que lo que no está es reforzándolos, ayudándolos, dando equipamiento y protegiéndolos. El 28 de mayo, elecciones municipales en Valencia, cae Chimo Puig. El 17 de julio, Carlos Mazón toma posesión como presidente del gobierno. Finales de noviembre de 2023, el Pleno del Consell deroga por la vía de urgencia el decreto de Chimo Puig para la creación de esta unidad. Hoy, desde el gobierno valenciano, han recordado que la UVE fue una agencia fantasma que nunca llegó a existir y que no tenía ni oficina. Hay que decir que no hemos sido capaces, desde este programa, de encontrar alguna noticia que explicara cuándo Chimo Puig puso en marcha este organismo, cuánta gente trabajaba en él, a cuántos agentes del cuerpo de emergencia se contrató, de qué medios disponían, cómo se organizaban, cuántos bomberos había, porque no hemos encontrado ni un bombero, dónde se ubicaba la sede de esta unidad de emergencias. Le reconocemos nuestra, no sé, falta de pericia, pero no hemos encontrado nada. Nada. Alberto Martín, director general de Emergencias de la Consejería de Justicia, Interior y Emergencias de la Comunidad Valenciana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora entraremos con nuestras cuestiones, pero en primer lugar, ¿nos puede actualizar la información sobre las consecuencias devastadoras que está teniendo para su comunidad la gota fría que han sufrido y las riadas? ¿Cómo está ahora mismo el balance de víctimas? ¿Si ha subido desde la última actualización? ¿Cómo está también la situación en las infraestructuras? ¿Qué necesidades tienen?
Bien, bueno, decir que en estos momentos se ha terminado la constitución del CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrada, y el presidente va en rueda de prensa a explicar, pues todo esto que la evolución y el progreso que vamos a llevar a partir de ahora. Bueno, decir que ya se ha hecho público, las víctimas certificadas hasta el momento son 92. Y bueno, la evolución es, acabamos ya con el primer proceso, que es la urgencia, que es el rescate de personas en peligro. No tenemos ya constancia de que haya ninguna persona en peligro que tengamos que rescatar. Entonces, a partir de mañana pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es inspeccionar las zonas para recuperar los posibles, si hubiera alguien, algún cuerpo que no hubiéramos localizado. Siguiente paso, infraestructuras. Recuperar los servicios esenciales, luz, agua, retirar todos los vehículos, habilitar los accesos, es volver a la normalidad en pocas palabras, ¿vale? ¿Se tiene alguna cifra aproximada de los desaparecidos, de la gente que no está localizada? A ver, eso es un poco, no podemos hablar de cifras en ese sentido, porque tendríamos que tomar los datos de las llamadas recibidas en el teléfono habilitado para ello. Y evidentemente, claro, una persona puede haber tenido 10 llamadas de distintos familiares, distintos amigos. Entonces, hacernos unos datos, una estadística en relación a las llamadas de las personas desaparecidas sería un poco irreal, ¿vale? No descartamos, evidentemente, que aparezcan más personas. Ahora, cuando ya profundicemos, cuando entremos en los sótanos, cuando inspeccionemos palmo a palmo todos los rincones, cuando se vaya el agua, y podamos acceder a todas las partes, porque por supuesto se va a hacer un reconocimiento exhaustivo de todas las zonas donde pueda haber alguna persona que haya quedado alguna víctima. ¿Hay algún mensaje o alguna información de servicio público que usted quiera trasladar a los oyentes de radio que nos estén escuchando desde su comunidad? Porque se está dando información oficial y luego aparece también mucha información en redes sociales, alguna veraz y otra mucha que lleva a la confusión o directamente mentiras. Se hablaba de desabastecimiento, de agua no potable. ¿Hay algún mensaje que quiera dar a la gente que nos está escuchando, don Alberto? Sí, por supuesto. El primero, que se han publicado muchos bulos totalmente inciertos, que lo único que han hecho es perjudicar la operatividad, desde que se van a romper presas hasta desbordamientos, verdaderas barbaridades que se han dicho por activa y por pasiva de que eso no era así. Pero eso lo único que hace es generar una incertidumbre a los operativos hasta que se certifica que no es así, que la realidad es otra. Y nos crea problemas, y la verdad es que es una pena pues que se juegue con esto. Eso es realmente el mensaje. Y también decir que en la provincia de Valencia insistimos en que, por favor, que los desplazamientos sean los imprescindibles para temas esenciales, que nadie salga en la provincia por las carreteras, porque ahora mismo tenemos muchas vías que todavía están obstaculizadas con vehículos, con roturas, y pues lo que hacemos es perjudicar el paso de los vehículos de emergencia, no obstaculizarlos. Entonces, pues por favor, que durante unos días que eviten toda la población posible pues salir visitar los lugares de riesgo, salir a la calle, coger los vehículos. Es un mensaje que estamos difundiendo y que por favor insistimos en ello. ¿El mensaje se trasladó tarde? ¿Actuaron ustedes tarde? ¿Dieron la alerta tarde? Ni mucho menos. Eso lo desmiento categóricamente. Nosotros actuamos, los servicios de emergencia tenemos unos protocolos establecidos que van en función de las alertas recibidas y los avisos que tenemos que dar a la población.
Tal como recibimos las alertas, nosotros actuamos según el protocolo, estrictamente según el protocolo, y todos los avisos como podemos, hay informes de a qué hora se reciben los avisos, a qué hora decretamos nosotros las alertas, y paso por paso, secuencial, cómo actuamos, que creo ahora, después de, es muy fácil después de hablar, ¿no? Pero nosotros ahora, después de la situación extraordinaria a la que nos encontramos, bueno, esto ha sido algo único. Actuamos diligentemente y cumpliendo los protocolos estrictamente. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho una cronología de los hechos que me gustaría que usted escuchara para decirme si la comparte o no. Que desde el jueves día 24 se declararon varias alertas por parte de la EMET. Jueves 24, el martes día 29, ayer la EMET declaró alerta roja a las 7:31 de la mañana para Valencia, para la provincia de Valencia. A las 15 horas, la comunidad autónoma subió a nivel 2 para la comarca de Utiel, Requena y La Plana. A las 19:17 de la tarde, la comunidad autónoma emite el nivel 2, que es quien tiene la competencia de aumentar el nivel para la provincia de Valencia. A las 20 horas, la Comunidad Valenciana emitió el SMS de alerta a la población y a las 20:36 se recibe la solicitud de actuación de la Unidad Militar de Emergencias para la provincia de Valencia por parte de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, comparte esta cronología de los hechos del ministro, y en segundo lugar, ¿por qué hay esa diferencia horaria entre la alerta de la AEMET y el nivel 2 de las 15 horas del que hablaba el ministro Ángel Víctor Torres? Bueno, pues no comparto en absoluto esa secuencia de los hechos, por supuesto, porque no están expuestos de la manera correcta. Las alertas se reciben por zonas y en función de la previsión de lluvia que vamos a tener en ese momento. Nosotros, en función de cuando se publica esa alerta, reaccionamos inmediatamente poniendo los medios y decretando las emergencias que corresponden a esas alertas. Y así actuamos. La alerta roja que se refiere, que se inició, la primera alerta roja que se declaró, fue en una zona muy concreta de Valencia y actuamos en consecuencia, por supuesto. Cuando ya se decretó alerta roja en toda la zona, es cuando se decretó la alerta 2, la situación 2, que es cuando nos permite a nosotros el Ministerio poder recurrir a la UME. Y fue secuencial en función de las alertas, y eso cualquiera lo puede ver porque está publicado y hay informes que podemos demostrarlo. Alerta, secuencia inmediata. Alerta, secuencia inmediata. Y cuando eso no hay ningún problema en justificarlo con papeles e informes. Si no se hubiera disuelto la Unidad Valenciana de Emergencias, ¿se podría haber hecho algo más en la ayuda de las personas que estaban afectadas por la riada, don Alberto? Pues no, en absoluto, al contrario. Yo creo que hubiera sido al contrario. La Unidad Valenciana de Emergencias, fue un invento, se creó en febrero del 2023. Qué decir que inmediatamente los 6 servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de la Comunidad Valenciana manifestaron su oposición a la creación de esta unidad, alegando motivos de fuerza, porque no se justificaba de ninguna forma la necesidad de creación de un órgano de servicio nuevo. Esto suponía un solapamiento con las funciones que se desarrollaban por los ya creados SPEIS, que ya teníamos el servicio. Esto era una forma de privatizar la gestión de las emergencias de forma increíble. Y además, la creación de estas estructuras hubiera debilitado el sistema y hubiera generado unos problemas tremendos de coordinación. Desde luego, hubiera sido un desastre y un gasto que, en vez de dedicarlo a potenciar los servicios ya existentes,
que es lo que se está haciendo, potenciar los servicios que ya tenemos creados, e inventar una figura nueva, utilizando los servicios que ya tienes, porque al final tenías que destinar gran parte de la creación de esa V, era con servicios que ya tenías creados. Entonces no tenía sentido, no tenía ni pie ni cabeza en la creación de la V, y así se hizo saber por parte de todos los servicios de extinción de incendios, tanto los 3 consorcios provinciales como los 3 servicios municipales, y cuando todos están a una, pues algo falla, desde luego. Desde luego fue un acierto muy grande por parte del presidente Carlos Mazón de retirar la propuesta de la V inmediatamente. Alberto Martín, director general de Emergencias de la Consejería de Justicia, Interior y Emergencias de la Comunidad Valenciana. Le agradezco que haya respondido a nuestras preguntas, que haya atendido a nuestra llamada. Le deseo muchísima suerte en la búsqueda de las personas que aún continúan desaparecidas y no le entretengo más, que creo que no es el día para que yo le esté entreteniendo más con mis preguntas. Muchas gracias, un saludo. Gracias a ustedes. El rey Felipe VI estaba en Gran Canaria asistiendo a unas maniobras del Ejército del Aire y desde allí ha querido mandar este mensaje. Junto a la reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. Me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia. Todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar. Pasadas las 12 del mediodía conocíamos que Alberto Núñez Feijóo se iba a desplazar esta misma tarde a Letur, al pueblo de Albacete más afectado por el temporal, para conocer la situación de primera mano junto a Emiliano García Paje. Un par de horas más tarde, a las 2, el Gobierno de España informaba de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también se iba a desplazar a esa localidad albaceteña junto a García Paje. Finalmente, Isabel Rodríguez ha estado antes que Feijóo y desde allí ha mandado su apoyo y ha confirmado que el Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica de los lugares afectados. Los desplazamientos por carretera y por ferrocarril están siendo muy complicados a estas horas en las zonas afectadas. Las autoridades siguen pidiendo a los ciudadanos que eviten los desplazamientos. Lo último es que se han suspendido los servicios ferroviarios en el corredor Zaragoza-Teruel-Valencia para garantizar la seguridad de los viajeros. Adif ha confirmado también que continuará paralizado el servicio de alta velocidad entre Valencia y Madrid durante los próximos 4 días. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado en sus redes sociales que los daños en las vías ferroviarias son importantes. En las carreteras, ahora la situación sigue complicada en algunas zonas, Esmeralda. Es crítica, sí, Dieter. La Guardia Civil acaba de hacer público su último informe, calcula que unos 5.000 vehículos aproximadamente están bloqueados solamente en la Comunidad Valenciana, 1.200 personas atrapadas entre, en concreto, la A3 y la A7 en diferentes puntos. El ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, acaba de terminar una reunión de trabajo, ha anunciado que mañana va a comparecer a eso de las 9:30 para actualizar la situación en el transporte terrestre. Hace una apelación a la calma y reitera que la situación es muy grave también. La ministra de Defensa acaba de hablar, Dieter, en una entrevista en la cadena SER, y ha dicho que aprovechando que mañana puede mejorar la situación meteorológica será cuando se active la fase de búsqueda y de rescate. En mi infancia recuerdo una canción de Rosa León, colocada hoy por el Partido Socialista en televisión española para controlarla, que se llamaba El Reino del Revés. Me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés, decía la canción. Si lo que hemos visto hoy con esta crisis ya chirría, hay que decir que en el Reino del Revés era un juego de niños comparados con el Reino de Sánchez. Si no fuera por el drama de lo que ha pasado con el temporal,
la noticia de hoy, la noticia de apertura de todos los medios, debería ser que la UCO de la Guardia Civil continúa registrando hasta ahora el despacho del fiscal general del Estado, porque en el reino del revés de Pedro Sánchez, la UCO tiene que registrar el despacho de un fiscal general del Estado porque está imputado, y el juez instructor del Supremo que lleva el caso de la revelación de secretos desde la Fiscalía de los datos de la pareja de Ayuso ha dicho que tienen que ir a por los dispositivos electrónicos y los correos electrónicos del fiscal general del Estado. 6 horas de registro en el despacho del fiscal general del Estado y en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. De este asunto hablaremos también en nuestra tertulia de hoy, con Carlos Cuesta, con Juan Pablo Polvorinos y con Fernando Lázaro. Agapito Maestre le dedica su columna de opinión. La escuchamos, hacemos una pausa y actualizamos la información que nos venga desde las zonas afectadas por el terrible temporal que se ha cobrado de momento, y esperemos que no suba más la cifra, la vida de 95 personas. Pido la paz y la palabra. Basta ver la cara del fiscal general del Estado para saber a quién sirve. Parece un hombre tan sobrado de su inteligencia y cargo que se considera impune a cualquier investigación. Ha sido acusado de algo muy grave en el mundo de la justicia, un supuesto delito de revelación de secretos en la difusión de información sobre la investigación por presunto fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quizá él no sea culpable de este terrible delito, pero sin duda alguna es el único acusado, ni más ni menos que por el Tribunal Supremo. Y ahí la prueba clave de que en España los tribunales democráticos no hacen temblar al culpable, sino al acusado. Pero más allá de si es Sánchez el culpable de lo que hace con vileza García Ortiz, la causa abierta por el Tribunal Supremo contra uno de sus colegas, en verdad abre una tronera para todo tipo de especulaciones. ¿Colonizará Sánchez definitivamente el Tribunal Supremo? ¿Conseguirá penetrar con su red de poderosas y oscuras influencias en la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Alcanzará el sanchismo a taparle la boca a la justicia española? ¿Quién sabe? Del proceloso y sombrío ámbito de la justicia todo puede esperarse. Por ahora, unos cuantos jueces, personas que creen en su oficio, están poniendo en su sitio lo que parece toda una organización criminal que ha penetrado en el tejido de los poderes del Estado hasta el punto de que no sabemos distinguir entre el poder del gobierno y el de la organización criminal. Tiempo al tiempo. Estamos en plena batalla, pero nadie crea en las razones últimas de eso que llamamos justicia española. Sé bien qué es el derecho. Tiene derecho, sí, quien tiene la fuerza. A veces la institución del derecho tiene razón al margen de la violencia, pero la mayoría de las veces está al servicio del poderoso de turno. Y hoy por hoy, no nos engañemos, el poderoso de turno sigue siendo Sánchez y su banda. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.